Santo, santo es el Señor. Espero te encuentres bendecido y en victoria. Dios te bendiga de una forma muy pero muy especial. Santo es nuestro Dios, como siempre. Damos gracias a Dios que nos ha permitido una vez más estar delante de su santa, divina y hermosísima presencia. Amén. También, como siempre, vamos a compartir una pequeña porción de la palabra de Dios, la cual vamos a titular Dios siempre habla. Amén. Santo es el Señor. Para ello vamos a leer en Job capítulo 33, versículo 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción, revelación y dirección del Santo Espíritu de Dios. Dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Santo es nuestro Dios. En otra versión dice así: tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Tremendo, ¿no? Tremendo. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Vemos la misericordia de Dios desde el primer punto, primer versículo, la primera parte, la primera estrofa, las primeras letras de este pasaje. O sea, Dios siempre ha buscado establecer una relación, una conexión con el hombre, con el ser humano. Pero no es que el hombre no entienda como tal literalmente, sino que el hombre no quiere entender. Porque de que usted sabe, yo también sé qué es lo bueno y qué es lo malo, lo sabemos. Pero no queremos entender. Y Dios busca la forma una y otra vez. O sea, lo que este versículo trata de decirnos es que Dios está intentando, Dios está buscando la forma, Dios está buscando el modo, Dios está ingeniándosela para que tú puedas hacer su voluntad, para que tú puedas entender, aleluya, qué es lo mejor para tu vida. Pero lastimosamente Dios habla y el hombre no quiere entender. Como te decía esta versión, Dios siempre está hablando, ¿cierto? Pero a veces no queremos. Cuando usted no quiere escuchar a alguien, por más de que la persona grite, usted va a cerrar sus oídos. Y la persona puede gritar muy fuerte y usted está escuchando, pero usted no quiere, aleluya, prestar atención a lo que esa persona dice. Y en ocasiones la voz de Dios pasa desapercibida porque nosotros la ignoramos, porque Dios está diciendo: eso no es lo correcto, eso no es lo que conviene. Y yo estoy escuchando ciertamente y estoy entendiendo, pero como no es lo que yo quiero hacer, entonces paso a un lado, desecho la voz de Dios. ¿O no te ha pasado que en ocasiones viene la voz de Dios a hablarte, a prevenirte, a amonestarte, a advertirte, alertarte algo, perdón, y tú, aleluya, en lugar de escuchar, atender y obedecer la voz de Dios, lo que hacemos es desecharla? Lo que hacemos es decir: no entiendo qué dice el Señor. Yo no entendía. Y ya entendimos, o sea, habíamos entendido desde la primera vez de que Dios habló. Pero cuando no queremos obedecer, no queremos obedecer. Es como cuando de pronto al niño se le dice: vaya, bote la basura. El niño ya escuchó como 3 veces lo que le dijeron. Ya entendió, sabe dónde, aleluya, debe ir la basura. Pero como no quiere obedecer, él hace como que si no entendiese. Y así nos pasa a nosotros. El Señor está hablando de una, de otra, de otra, de muchas maneras, pero nosotros no queremos entender. De cuántas maneras Dios te ha hablado a ti, de cuántas maneras Dios me ha hablado a mí, de muchas maneras. Pero a veces, por más de que Dios busca la forma, nosotros no queremos escuchar, no queremos atender, no queremos obedecer, no queremos caminar. O sea, el hombre no quiere entender la voluntad de Dios, no quiere entender, santo es el Señor, lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. ¿Por qué?
porque como lo que Dios está hablando va en contra de lo que mi carne me está diciendo, entonces mi carne, como es más importante, mi carne tiene la prioridad, desecho a un lado la voz de Dios, lo que Dios está tratando de decirme. También nos pasa a nosotros como ministros de Dios, como siervos del Señor, que Dios nos está hablando, te dice: no vayas para ese lugar, no visites a la hermana. Y esa es la voz de Dios que te está hablando. No vayas a donde la hermana que está sola, no la visites. Procura no hacer esto, evita esto. Pero cuando no queremos entender, cerramos los oídos. Y luego que caemos decimos: Señor. Pero Dios siempre estuvo hablando. Dios siempre está hablando. A través de su palabra, a través de una adoración, a través de esa persona que de pronto te apareció por ahí, te dijo algo. Dios siempre nos está hablando de una, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de muchas maneras. Le habla a Dios al hombre, pero el hombre no quiere entender. Entonces, el que te ama, que Dios te está hablando porque Él te habla por tu propio bienestar. O sea, Dios te habla por tu bien. Dios te habla porque Él sabe el final de todas las cosas. Y Él sabe que si sigues frecuentando ese lugar, a la final te vas a desviar. Entonces Dios te habla. Pero cuando mi humanidad, cuando mi carne quiere hacer algo, aleluya, y Dios me viene a hablar, a veces desechamos esa voz del Señor. O sea, hay muchas personas que hace rato entendieron lo que Dios quiere, pero no han querido hacerlo. No es que no hayan entendido, no es que no sepan. Sí, lo saben, sí entendieron, pero no han caminado en pos de lo que el Señor habló. No han caminado en pos, aleluya, de lo que Dios dijo. Santo es el Señor. En la Biblia vemos ejemplos de personas a las cuales Dios le dio una instrucción y esas personas entendieron la instrucción, pero como su yo, su humanidad quería hacer otra cosa, desecharon la voz de Dios. Ayer hablábamos de Jonás, ¿cierto? Jonás escuchó el mensaje. Jonás sabía, aleluya, qué era lo que debía hacer. Jonás entendió el mensaje. Pero ¿qué hizo Jonás? Jonás desechó la palabra de Dios. Jonás desechó la instrucción de Dios. Jonás desechó lo que Dios, aleluya, estaba hablando. Entonces, no es que no entendiste, no es que yo lo entiendo, es que no queremos obedecer. Entonces, el ser humano Dios busca la forma de hablar con el ser humano y el ser humano busca la forma de ignorar a Dios. O sea, siempre buscamos por aquí, por allá, pero es que no, esto no viene de parte de Dios. Manda a Dios a la hermana para exhortarte y dice: la hermana es una chismosa, la hermana mantiene pendiente de mi vida. No, es el Señor que te está alertando, te está hablando de una u otra manera, pero cuando ya está aquí el pecado, si realmente no nos arrepentimos, a la final caminamos en pos de la perdición. Y no es que Dios no hable, muchos caen en fornicación. ¿Y será que Dios no les habló? Otros caen en adulterio. ¿Y será que Dios no les habló? O sea, Dios hace rato les venía hablando en su corazón, hablando a través de personas. Pero cuando el ser humano está, aleluya, decidido para el pecado, habla Dios de muchas maneras y aún así lo entendemos. En el colegio, en ocasiones uno miraba que dos compañeros empezaban a gritarse, bueno, luego se iban a los golpes. Y la maestra le decía a ambos: no peleen, quédese quieto. O sea, ¿será que no estaban entendiendo el mensaje? La maestra: muchachos, no lo hagan, no peleen, no hagan esto. Pero aunque estaban escuchando y entendiendo el mensaje, la ira que tenían les hacía rechazar la voz que estaban escuchando. Y a veces en nosotros no es la ira, pero sí es el deseo de pecar. Porque es que nadie cae sin antes Dios haberle hablado. O sea, Dios siempre nos habla. Siempre nos habla. Y no solamente es una caída de pronto en fornicación, en adulterio. No, hay caídas que representan ese apartarme de lo que Dios dice. Dice Dios hoy: predica, pero mi humanidad quiere ministrar. Entonces, ¿qué pasó? Ya, aunque estoy escuchando que Dios dice predica,
No, mi humanidad quiere imponer manos y termino desechando la voz de Dios por hacerle caso a mi emoción, a mi carne, a mi humanidad. Entonces, ¿de cuántas formas te ha hablado el Señor? ¿Cuántas cosas hemos hecho que Dios nos dijo no? Y nos dijo no desde el primer momento, pero sabíamos que era Dios y pedíamos de que confirmación. No, si Dios no me confirma, no. Y ya Dios te habló y entendiste que era Dios, pero no quisiste, aleluya, obedecer lo que Dios te dijo. Nos pasa, nos ha pasado, y si no nos arrepentimos, nos va a seguir pasando. Tenemos que, aleluya, entender y obedecer lo que Dios está hablando. De una, de dos, de cuántas maneras más Dios tiene que hablarte a ti para que tú te detengas, para que tú, aleluya, digas, hey, stop. O sea, no es coincidencia de que en todos lados, a todo lugar al que vas, te habla Dios de lo mismo y tú digas, eso es emoción de ellos, eso es que mínimo el uno le dijo al otro. No, o sea, el Señor te está hablando, te está alertando, porque esta, mi amado hermano, la carne es engañosa, es perversa, y el Señor sabe que si seguimos en esa dirección, si seguimos, aleluya, caminando en pos de aquello, a la final vamos a ser destruidos. Pero no queremos sentirnos reargüidos, porque el Espíritu Santo está rearguyéndonos, está trabajando, pero no queremos entender, no queremos obedecer, no queremos hacer caso a lo que Dios está hablando. Entonces, lastimosamente, cuando tú estás hablando con alguien y la persona no te entiende, llega un momento en que uno dice, ya, desisto, no lo sigo intentando, no, voy a dejarlo ahí, no voy a continuar. ¿Por qué? Porque es que estoy buscando todas las maneras, pero no me quiere entender. Entonces, mi amado hermano, hasta las cuantas o qué otra forma tiene que emplear el Señor para hablarte y que tú puedas obedecer. Hay personas que Dios les habla de manera fuerte. Hay unos que terminan en la cárcel, otros que terminan en el hospital, otros que se encuentran, aleluya, pasando cualquier circunstancia, situación. Y Dios está hablando a través de esa situación, pero el hombre no entiende. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? A que Dios no tenga que valerse de tantas maneras para hacernos entender, sino que cuando Dios nos hable podamos decir, sí, Señor, ya lo entendí. Qué bueno es cuando usted habla algo y la persona, el receptor que está ahí, está entendiendo lo que usted está hablando. Usted de pronto como docente, que usted diga, niños, 1 más 1 es 2, y que todos los niños entiendan, te diga, ay, qué bendiciones que yo pueda dar una información, una enseñanza, y el que está escuchando pueda entender. Pero qué triste es cuando usted está 1 más 1, 1 más 1, y ya van 2 ciclos, van 3 ciclos y no hay un avance. Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude a todos, porque quizá usted es en un área en la cual Dios le está hablando y usted no quiere entender, y yo en otra. Pero no esperemos que el Señor se canse de usar Dios de esas formas para hablarnos, porque y luego, profe, ahora sí quiero entender, y la profe va a decir, ya no quiero enseñar. Dios mío, tremendo. Así que ahí está para que meditemos. Amén. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, te exaltamos porque eres bueno, porque eres santo, porque eres perfecto y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Dios, porque, ay, Dios mío, nos amas. De cuántas maneras nos has hablado a nosotros, Dios, pero no queremos entender, no queremos hacer tu voluntad. Espíritu Santo, saca toda necedad de nosotros, saca todo lo que a ti no te agrada, Dios. Lávanos, por favor, límpianos, purifícanos, santifícanos. Y ayúdanos, Dios, a no esperar todas las formas en las que tú puedes usar para hablarnos, sino entender, Dios mío, obedecer a la primera. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Y cierro con el versículo nuevamente. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Bendiciones.